Cordial saludo, estimado Alexis. He revisado tu trabajo, me pareció muy interesante y muy organizado como lo presentas. Bueno, con el plan de conservación preventiva que nosotros estamos diseñando, pues la idea es hacer primero un análisis del lugar, obviamente esos factores ambientales, y es el entorno donde está emplazado el espacio de colección, el espacio patrimonial, y que además, digamos, podamos mirar dónde está socialmente, dónde está ambientalmente y qué riesgos hay en torno a él. Es lo que nos surge en este momento y qué recomendaciones podemos dar a ese respecto hasta ahora. Entonces, creo que esa es la parte de recomendaciones, como que la que nos falta hacer y que tenemos que mirar en el lugar, ¿no? Bueno, hay muchos elementos muy interesantes que has hecho en el análisis, muy detallado, desde la luz, etcétera. Creo que en la parte de la ubicación de ese análisis del lugar y donde está emplazado, nos falta tal vez decir que está en la localidad 17, es una localidad atípica a las otras, es la más pequeña de Bogotá, pero es la localidad histórica, la localidad cultural. En esta se encuentran pues la mayor parte de museos, de oferta cultural de la ciudad. Se encuentra también la mayor parte de universidades, y que todo esto, además de una población que gusta y que visita museos, que gusta de la oferta cultural, también hay una población de turistas que van pues por estos lugares, y que en sus recorridos pues está el conocer la Plaza de Bolívar y todo, digamos, pasan alrededor por los museos que hay alrededor, ¿no? Cerca está la Casa Marqués de San Jorge, cerca está el Museo Colonial, cerca está el Claustro de San Agustín, que es el de la Universidad Nacional, que también tiene museos por esa misma cuadra. Si seguimos ya en la calle 10, está el Museo Militar, está el Museo de Trajes, etcétera, que van a estar muy cercanos y que son, entre todos, constituyen una oferta, ¿no? El hecho que pertenezca al Ministerio de Cultura y que tenga un carácter ahí presente en estos museos estatales, pues es distinto a las dificultades y falencias que pueden contar museos privados, que no pueden tener un data logger, que no pueden tener deshumidificadores, y que tal vez nos toca trabajar con ventiladores, con silica gel, con las uñas, ¿no? Entonces esto le da un carácter, digamos, económico, social y de emplazamiento, que tal vez faltó un poquillo ahí mostrarlo, porque también de él se puede sacar un muy buen aporte. En factores ambientales, por supuesto, está la luz, y me pareció pues chévere pues esta luz cenital que está ahí, que pues no llega a las colecciones, y de abajo la otra luz, el análisis de la luz. Aquí no tanto bueno, sí, obviamente se miran esas cuestiones de viento, pero más para ver dónde están las entradas de la contaminación, y que dónde deben ponerse filtros de tela o en las ventanas, etcétera, porque sobre todo esta carrera octava y que baja aquí es donde vamos a tener el mayor nivel de contaminación y de polución, que afortunadamente no está en su gran mayoría en la entrada principal, sino que está en esta esquina, digamos, en este lateral. Para eso es más que se miran esos vientos, y que por supuesto está ahí como esos factores de las fuerzas físicas que afectan al inmueble, y la contaminación, la humedad, y también hay otros, digamos, factores ambientales que vamos a tener ahí. Los tenemos aquí en nuestro espacio, son estos 10. Entonces estaría la luz,
la temperatura, la humedad y ya digamos el agua, goteras, etcétera, que afortunadamente pues como estos son museos del ministerio pues han tenido de una u otra manera algunos recursos y algunas personas muy juiciosas en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en la otra parte ya de edificación me parece importante ese recorrido que haces por los muros, las puertas, los pisos, porque pues nos van a ir contando un poco la historia del mismo inmueble. No sé por qué están en el suelo estos extintores, tal vez por el cuidar el piso. Yo los pondría, si no se pueden afectar el inmueble en sus paredes, sobre un espacio más alto que no dañe el piso, porque estos metales con el piso se pueden dañar o dañar el piso. Digamos que aquí en estas características administrativas faltaría, digamos, esa parte social, sociocultural que tiene ese museo, ¿no? Ese emplazamiento. Ya en lo técnico pues tiene todas las medidas que has decidido. Están las 10 objetos. Esta parte me parece muy interesante, muy interesante y muy juiciosa, de mirar elemento por elemento, pues todo lo que podemos estar observando desde las fuerzas físicas que pueden atentarnos. Obviamente aquí va a ser elementos menores, pero a esta descripción nos faltó una valoración, por ejemplo, que está aquí contenida. En esta parte de valoración tenemos esta matriz. Entonces, ¿qué tan factible es que un carro se estrelle en ese cruce? Es probable, o es poco probable. Realmente no es una avenida, yo diría que es poco probable, pero que si se estrella, pues la afectación a un bien patrimonial puede ser grave, ¿sí? Yo lo situaría aquí, grave. Como es un bien muy robusto de piedra y los carros de ahora son muy de fibra de vidrio, no diría que es poco, que es muy grave, ¿sí? Es más factible que se dañe el vehículo y a que haya un daño irreparable, ¿sí? Aquí digamos que sería lo irreparable. Entonces por eso yo diría que aquí, digamos, en cuanto a fuerzas físicas sería un nivel 2 y lo pintaríamos acá en esta tablita y dejaríamos solo este colorcito pintado. Con respecto al robo y vandalismo, pues claro, hay unas entradas, pero no creas, sí es probable que haya robos, porque sí han hecho robos grandes. Obviamente no es, o sea, sí es una colección grave, pero tal vez por el ejército y todo eso pueda ser poco probable, pero si se roban algo, sí sería muy grave. Tal vez lo pondríamos aquí por los elementos de valor que ya están. Con respecto al fuego, miremos que hay unos manejos de extintores. Hay que mirar cuáles son, cómo está el cableado, es eléctrico, y por supuesto pues por mano humana tal vez yo diría que sería menos probable, porque pues, por las medidas de seguridad que tienen. Pero si este cableado eléctrico hay que ver cuándo se hizo ese cambio, y el daño sería muy grave, ¿no? Entonces tal vez entre este espacio de algo muy grave, pero tal vez poco probable que se dé, puede darse si se ha hecho o no se ha hecho un mantenimiento eléctrico, ¿no? El agua, digamos que las tuberías están alejadas, no hay una presencia de, digamos, de unas escorrentías, no es una zona de inundación, entonces aquí es poco probable que se dé, y pues los daños tal vez de este lugar, de la colección, pues serían muy lejos. Obviamente aquí en los ventanales, cuando llueve, etcétera, puede darse y que sea más probable. En plagas, por supuesto, no hay esos problemas porque es una zona muy cuidada. En contaminantes lo veríamos en la zona
de aquí de la calle, de la parte de la calle donde bajan los carros, que es donde más polución hay, y la necesidad de mirar si hay filtros, no hay filtros, etcétera, para cuidar esta zona. Y por ser centro de Bogotá sí hay un mayor nivel de contaminación. Eh, la luz que manejan pues tiene todos esos filtros, y tal vez la del día sea la que mayor nivel de afectación tenga, que sea la que más es difícil de controlar, por lo que es una luz casi que directa al cenit, desde arriba, ¿no? Y que va a estar permanente todo el día y que no se ha controlado, pues esa podría ser. En temperatura incorrecta hay un momento en el año que es cuando son las diciembre, enero, cuando son ahí se me fue la palabra, que hay muchísimo calor de día en diciembre, que hace muchísimo sol, las heladas, y por la noche se baja la temperatura muy fuerte. Eso afecta a los materiales, sobre todo los porosos, en que abre los poros, cierra los poros por la humedad y por el calor, de formas muy rápidas. Entonces, por ejemplo, la madera la va a afectar, y la colección en gran parte son maderas, retablos, estatuaria en madera, los restos óseos se ven afectados, todos estos materiales porosos se ven afectados. Entonces, obviamente eso se soluciona con con, con el poder manejar la misma temperatura, ¿no? Que así es como lo hacemos en Bogotá, pues no tenemos esos problemas, digamos, fuertes de pasar de nevadas o algo así, que requiera calefactores, pero sí en esa época de diciembre, enero, es donde más hay que tener como ese proceso de observación. La disociación, por supuesto, en química es que se cambien estos elementos químicos, pero aquí nosotros nos separamos de la información de los objetos. En el caso de este museo, pues son los museos del ministerio, y que utilizan para asociar la información al objeto la base de datos de colecciones colombianas, que espero la miremos como en una sesión de web conference, que miremos más ese punto de la base de datos de colecciones colombianas, y ese registro documental, cómo se hace, porque es muy interesante. Ahora, con respecto a la propuesta, obviamente aquí hay que tienes unos plazos, o sea, ya aquí si quieres hay que dar una serie de recomendaciones, si quieres me las entregas con la siguiente actividad. Estas recomendaciones, que son la traducción que yo hago de esta valoración de riesgos a recomendación. Entonces, por ejemplo, de lo que hayamos visto, hay una recomendación a mirar en un sistema de seguridad y estar siempre pendiente, a observar las épocas de lluvia y mantener unos cierres herméticos en las ventanas en donde pueda haber entrada de agua. Mantener filtros para evitar la contaminación, filtros en las vitrinas, no sé, para evitar contaminación. Que son las recomendaciones que vamos a dar a este nivel y que puedes complementar en la siguiente actividad. Pero digamos que acá lo que nos hace necesario es hacer estas recomendaciones para ir elaborando ese plan de conservación, y que con ahorita con el que vamos a hacer, que es el de registro ya de objeto, no tanto de espacio sino de objeto, pues podamos complementarlo, ¿no? Es un muy buen trabajo. De una vez yo quiero dejar calificado, porque sí hay, digamos, un muy buen análisis, muy completo, muy interesante, y que se nota como el proceso, ¿no? Y también dejo de una vez evaluado la fase 1, que también vimos pues que hay una vez la dejamos aquí, y esta
yo creo que me hizo falta esas recomendaciones. Que vamos a hacer algo así, como que me vas a quedar debiendo esas recomendaciones para la siguiente fase, que las podemos ir elaborando. Si quieres nos sentamos en Skype, charlamos, etcétera, y me las entregas. Cuando me las entregas subimos a la nota del estos 10 puntos que nos hacen falta de las recomendaciones, ¿vale? Alexis, un excelente trabajo, que estés muy bien y hasta pronto.